silencio en el coche era sofocante. Una cuerda apretada y constrictiva de un matrimonio en ruinas. Mientras conducíamos hacia la cabaña de mi difunto tío con un baúl lleno de comida, era difícil creer que hace apenas unas semanas las cosas entre Camilla y yo habían estado bien. Solo una cosa parecía segura ahora, y era el hecho de que este maldito encierro era lo peor que le había pasado a nuestra relación en más de 9 años de matrimonio. Habíamos pasado 3 semanas juntos en cuarentena en nuestro apartamento. Me quedé mirando las paredes mientras lidiaba con el tipo de papeleo que normalmente entregaba a mis subordinados, y Camilla intentó pintar mientras yo flotaba sin darme cuenta. El encierro nos estaba volviendo locos, provocando que nos atacáramos unos a otros como nunca antes lo habíamos hecho. Cuando ya no pude soportar todos los insultos y las miradas en blanco dirigidas a mi dirección general, sugerí un cambio de escenario. ¿Qué mejor cura para la fiebre de cabaña que quedarse en una cabaña real en el bosque? El distanciamiento social definitivo. La naturaleza nos daría algo de espacio unos de otros, así como la libertad de deambular y mantenernos activos. ¿Puedes mirar la maldita carretera, Paul? Mi esposa agitó un brazo sobre el tablero. Se siente como si hubieras atrapado todos los baches en el camino hacia aquí. Lo siento, querida, dije, contando mentalmente los crímenes pasionales que habían cruzado mi escritorio a lo largo de los años. 9, 10 veces la víctima conocía al agresor. 8, 10, un ex, un novio o un marido habían perdido el control de su ira. No hizo falta tanto como crees, ¿lo sabía ella? No, nunca lo hicieron. Mi trabajo como perfilador criminal ocupó el 80% de mi vida. Con interminables viajes de negocios, horas extras y conferencias, casi nunca estaba en casa. No había sido un problema en el pasado porque decidimos no tener hijos y Camilla tenía sus pinturas y exposiciones de arte para mantenerla ocupada. Disfrutábamos de las extrañas noches y fines de semana que pasábamos juntos, pero nuestras carreras siempre eran lo primero. Inicialmente, este punto en común nos había convertido en una verdadera pareja poderosa. Ahora, sin embargo, esta fue una idea jodidamente estúpida. Camilla se arrojó contra el asiento, cruzándose de brazos y haciendo pucheros hacia el camino frente a nosotros. Siempre parecía una niña pequeña cuando hacía esto. Una muñeca remilgada con cabello claro ondulado y grandes ojos azules. Sus rabietas eran una de las muchas cosas que al principio me resultaban entrañables, pero que ahora me volvían loca. Eso y las malas palabras. Ya tenía suficiente en mi trabajo, no necesitaba escuchar joder esto y joder aquello cada 2 palabras en casa. El GPS se había cortado hacía unos buenos 20 minutos, pero afortunadamente Camilla no se había dado cuenta. Esperaba que estuviéramos yendo por el camino de tierra correcto. Cuando era niño, iba a casa de mi tío todos los veranos y creía conocer bien el camino. Todo parecía bastante familiar, incluso la espesa niebla del lago cercano, que le daba al bosque ese característico ambiente oscuro y siniestro. Paul, ¿qué carajo es eso? Camilla se enderezó de golpe y miró por la ventanilla lateral. Mierda, cierra las puertas. Cierra las malditas puertas y no reduzcas la velocidad. Ella lloró. ¿Qué es? Demandé, conduciendo con firmeza y moviendo la cabeza hacia la derecha para ver por qué estaba gritando. Estábamos conduciendo por un tramo de carretera particularmente arenoso y las ruedas de la camioneta lucharon con algunos de los montones de tierra y hoyos. Un hombre tropezó delante del coche y apoyó las 2 manos en el capó. Frené, aunque apenas nos movíamos en ese momento, y miré al extraño. El hombre parecía un desastre, cubierto de suciedad, mugre y lo que parecía sangre. Tenía la ropa desgarrada como si acabara de ser atacada por un oso. Había verdadero terror en esos ojos amoratados de ala roja cuando comenzó a golpear con las manos el capó de nuestra camioneta. Un gemido bajo y gutural llenó el auto cuando el hombre abrió la boca. Sonaba más como una gran máquina rechinando engranajes que como una voz humana. Jesús, jadeé, viendo rayos de sangre corriendo por la barbilla del hombre mientras continuaba llorando. Su boca era un enorme agujero lleno de moco y sangre, pero no tenía lengua. ¡Maldito disco!, gritó mi esposa, agarrando el volante mientras yo la alejaba. ¿Puedes parar?, le grité. No voy a atropellar a este tipo. No tenía por qué preocuparme, ya que el extraño herido ya estaba en movimiento, dejando un charco de sangre en el capó. Pasó a trompicones por mi ventanilla lateral y giró el cuello para mirar hacia el otro lado de la carretera. Sus gemidos se hicieron más fuertes a medida que se lanzaba con cada paso, apresurándose a alejarse.
Quería llamar al hombre, decirle que se quedara para que pudiéramos llamarle una ambulancia, pero Camilla estaba completamente fuera de control en el asiento a mi lado, gritándome que condujera, tratando de empujar mi pierna hacia abajo con el acelerador. Pedal. Así que pedaleé y, después de un par de salidas en falso, aceleramos el resto del camino hasta la cabaña. No tuve tiempo de pensar en direcciones mientras la adrenalina recorría mi cuerpo y la memoria muscular se hacía cargo. Llegamos media hora antes de lo previsto. Llevé a una angustiada Camilla adentro y traje nuestras maletas antes de regresar al único lugar de tierra que siempre tenía al menos 3 barras de recepción celular. Llamé al 911 y le conté al despachador sobre el hombre que habíamos visto, la ubicación aproximada del avistamiento, así como las coordenadas de la cabaña de mi tío. El operador me avisó que un oficial local podría pasar más tarde esa misma noche para interrogarnos. Me tomé mi tiempo caminando por el perímetro antes de regresar a la cabaña. La conmoción y el miedo iniciales habían desaparecido y una curiosidad profesional había comenzado a florecer. Repasé mentalmente la escena, revisando todos los detalles que mis receptores visuales habían documentado pasivamente. Hay muchas cosas que nuestro cerebro procesa a nivel subconsciente que no conocemos, y se necesita una cantidad considerable de esfuerzo para reconstruirlo todo después de un evento traumático. ¿Qué vestía la víctima? Era difícil ver debajo de toda la suciedad, pero la ropa parecía bastante normal. Pantalón holgado y chaqueta. Colores oscuros. ¿Cuál fue el alcance de las heridas del hombre? De nuevo, es difícil decirlo. Definitivamente tropezaba mucho cuando estaba en movimiento, pero eso podría haber sido causado por el cansancio, no por una cojera. La única herida visible era la boca ensangrentada a la que le faltaba la lengua. ¿Por qué no lo había ayudado? Era muy fácil culpar a la reacción de mi esposa, pero la verdad es que yo también había entrado en pánico. Fui meticuloso en mi trabajo analítico, pero tenía una formación de campo mínima. Ese hombre herido estaba en medio de la nada cuando se acercaba la noche, y sería enteramente culpa mía si algo le sucediera antes de que los servicios de emergencia lo encontraran. Escuché la puerta de la cabaña abrirse y cerrarse mientras caminaba hacia el frente para ver a Camilla parada en el viejo porche de madera, mirando el cielo rosado como si buscara respuestas en la arrugada puesta de sol. ¿Te comunicaste por teléfono?, preguntó, su voz ronca y cansada. Sí, es posible que envíen a alguien para hablar con nosotros sobre lo que vimos. Me acerqué a ella e intenté abrazarla, pero ella se alejó de mí y entrecerró sus ojos cansados. No deberíamos haber venido aquí. Sus labios temblaron cuando su voz se volvió acusatoria. Estamos en el medio de la nada. Joder, Pablo. ¿Estamos a qué distancia del lugar donde vimos a ese hombre? ¿Quizás 20 o 30 millas? ¿Qué tan jodidos estamos si quien le hizo eso viene por nosotros también? Camilla, necesitas calmarte, dije, sabiendo ya que era incorrecto decirlo antes de que las palabras salieran de mi boca. No, tenemos que salir de aquí. Gruñó, y ambos hicimos una mueca ante la malicia en su voz. Estos no éramos nosotros. ¿Cómo nos convertimos en la pareja estereotipada que juramos que nunca seríamos? Está bien, respondí bruscamente, ¿quieres subirte al auto y conducir por esa misma carretera levantada, solo que en la oscuridad? Podemos irnos ahora mismo si eso es lo que quieres. Camilla vaciló, abrazando su cuerpo a la defensiva antes de sacudir la cabeza con resignación. Lo más probable es que el hombre que vimos estuviera involucrado en algún extraño accidente. Menos probable, pero también posible, que haya tenido un desafortunado encuentro con un animal salvaje. Lo menos probable es que estuviera huyendo de otro ser humano. No vi ninguna marca de ligaduras en sus muñecas, y es casi imposible mutilar a una víctima viva sin ataduras. Si realmente no puedes superar esto, podemos regresar a casa mañana al mediodía. Entonces es cuando la niebla se disipa. Pero te lo juro, Camilla, si volvemos a la ciudad, uno de nosotros necesita registrarse en una habitación de hotel o algo así, porque no puedo pasar un día más peleando así. Estaba hiperventilando al final de mi discurso, pero me sentí bien al finalmente sacar a relucir el tema de la separación, aunque fuera temporal. Camilla abrió la boca en un silencio atónito, con puro dolor escrito en su rostro. Nunca antes le había hablado con tanta dureza. Hola amigos, nos interrumpió una voz profunda. Me volví y vi a un oficial de policía alto y uniformado caminando por el camino hacia la cabaña. El hombre parecía tener poco más de 40 años, con copos grises salpicando su barba recortada y patillas oscuras sobresaliendo de su gorra de policía. Llevaba gafas de aviador, a pesar de que ya era casi de noche y no había hecho sol al principio del día.
Había una sonrisa cortés y de deber plasmada en su rostro, del tipo que se esperaría de un cajero informándole que su tarjeta de crédito acababa de ser rechazada. Mi mano derecha instintivamente fue hacia mi costado, rozando la semiautomática oculta a través de mi chaqueta. Hola oficial, respondí, mi nombre es Paul Feber y esta es mi esposa, Camilla. No te esperábamos tan pronto. Estoy seguro de que no, respondió el hombre de una manera tan artificialmente alegre que me estremecí. Mi nombre es el oficial Harry Bullock y estoy aquí para tomarle declaración sobre el hombre que vio hoy en la carretera. Claro, oficial, intervino Camilla, extendiendo un brazo hacia la puerta de la cabina, quizás le gustaría entrar para discutir las cosas más a fondo. La falsa sonrisa del oficial Bullock se ensanchó, dejando al descubierto una fina línea de dientes torcidos y amarillentos. Levantó una mano hasta sus gafas de sol y las deslizó por su nariz, revelando dos ojos negros e inexpresivos que recorrieron el cuerpo de mi esposa. Bueno, gracias, señora, dijo, dando un paso hacia la cabaña. Espera, detente, lo interrumpí, ¿podríamos ver su placa e identificación, oficial? No quiero ser grosero, pero que un oficial llegue a pie a una cabaña aislada es un poco extraño. Sé con certeza que la comisaría de policía más cercana está a unas 30 millas al norte. Fui allí para consultar sobre un caso no hace mucho. El hombre que decía ser oficial dio un paso atrás, reajustándose sus aviadores y perdiendo la falsa sonrisa. Estacioné mi patrulla más arriba en la carretera porque no quería quedarme atrapado en la arena, dijo volviéndose hacia retroceda. Si me sigue, señor Feber, puedo mostrarle todas mis credenciales. No, creo que esperaremos aquí a que vaya a buscarlos, le llamé al hombre, que ya estaba a mitad del camino, simplemente toque la puerta cuando regrese, oficial. Volviéndome hacia Camilla, le dije en voz baja, volvamos al interior de la cabaña y revisemos las cerraduras de las ventanas y puertas. No creo que ese hombre fuera policía. Los ojos de mi esposa se agrandaron por el miedo, mientras miraba de mí a la figura que se alejaba y luego de nuevo a mí. Joder, Paul, ¿qué vamos a hacer? Que no cunda el pánico, le dije, guiándola al interior y asegurando el cerrojo detrás de nosotros. El viejo Johnny Feber construyó este lugar para estar seguro contra cualquier amenaza que puedas imaginar. Pasaremos la noche y regresaremos tan pronto como la niebla se despeje mañana. Están sucediendo demasiadas cosas raras. Camilla asintió y no pude evitar pensar en lo hermosa que se veía en ese momento. Los años no le habían quitado mucho. Su piel todavía era clara y suave, sus ojos azules juguetones y brillantes. Mechones de cabello ondulados cubrían parcialmente el costado de su cara, e instintivamente me moví para colocarlos detrás de su oreja. Ella no se apartó esta vez, permitiéndome tomarla en mis brazos y abrazarla durante varios minutos. ¿Crees que ese hombre volverá? Ella murmuró en mi hombro. No lo sé, admití, no lo creo. Al menos no disfrazada, pensé, sin querer asustarla. Nos dispusimos a desempacar la comida, la ropa y otras cosas que habíamos traído con nosotros. Hubo mucho de eso, ya que teníamos la intención de quedarnos hasta que se cancelara el bloqueo. Ambos estuvimos muy callados durante este tiempo, probablemente aguzando nuestros oídos para escuchar cualquier golpe en la puerta. Una parte de mí esperaba haberme equivocado con el oficial Bullock, pero después de que no regresó durante más de una hora, me vi obligado a aceptar que mis sospechas eran correctas. Algo muy extraño estaba pasando. Miré por la pequeña ventana de la cocina después de terminar de lavar los platos de la cena, con la mente pesada por las implicaciones de ese día. Paul, ¿terminaste con eso? Camilla estaba en la puerta, vestida con un camisón. O, la bata, debería decir. El beige claro que prácticamente había programado mi cuerpo para responder con anticipación. Sí, respondí. ¿Por qué no vienes a la cama? Dijo, su voz era un suave canturreo de tonos tan tiernos y seductores que de mala gana sentí que mis miedos urgentes se desvanecían. Regresaron cuando terminamos de hacer el amor y Camilla se quedó dormida en mis brazos. Fue una buena sensación, saber que la cubierta de mi cuerpo la hacía sentir lo suficientemente segura como para relajarse. Sin embargo, después de haber pasado la mayor parte de mi vida adulta sumergiéndome en las mentes de los asesinos más sádicos del país, sabía cuán endebles podían ser las extremidades de un escudo. Quería protegerla a ella, a nosotros, pero el peso de nuestra situación pesaba sobre mis hombros. Estábamos a kilómetros de distancia de recibir ayuda, con solo paredes de madera viejas entre nosotros y lo que estaba sucediendo afuera en el bosque. Todavía tenía mi Glock 19 semiautomática, pero eso no era tan tranquilizador. A decir verdad, no me sentía tan seguro en el combate.
Había hecho todo el entrenamiento, claro, pero todos sabían que a nosotros, los científicos del comportamiento, nos contrataban para trabajar el cerebro, no los músculos. Intenté mantenerme despierto, pero era difícil. Mis músculos ya estaban relajados y el olor del cabello de Camilla me tenía entrando y saliendo del sueño. Fue entonces cuando comenzaron los sueños, una mezcla confusa de los acontecimientos del día, pero amplificados. El hombre en el camino estaba allí de nuevo, solo que esta vez con una lengua larga y negra y sin ojos ni dedos. Golpeó los 10 muñones de los dedos ensangrentados en el capó de nuestro auto, sonriendo. Esperaba que la Camilla del sueño gritara en el asiento a mi lado, pero cuando me volví para mirar, a mi esposa le faltaba la cabeza. El oficial Bullock también estaba en uno de los sueños, parado justo afuera de la ventana del dormitorio del segundo piso, golpeando el vidrio y sonriéndole a mi esposa dormida. Me desperté al amanecer, cubierta de un sudor frío y pegajoso que me hacía desear desesperadamente una ducha. Camilla dormía profundamente a mi lado, sin verse afectada por las sábanas empapadas. Saliendo de la cama, me enjuagué rápidamente en el baño y me vestí antes de bajar a la cocina. Realmente necesitaba algo de comida reconfortante después de mi noche de sueños febriles. Encendí la estufa de gas y encendí la cafetera antes de buscar suministros para sándwiches. Una oleada de náuseas me invadió tan pronto como abrí el frigorífico. Allí estaba, justo en el medio del estante superior, colocado con buen gusto frente al tarro de jamón, queso y pepinillos. Una lengua humana recién cortada en un platillo de té. Reprimiendo un vómito seco, agarré una servilleta y moví con cuidado el platillo a uno de los estantes inferiores, ocultándolo detrás de una pila de palitos de mantequilla. Sabía que no debía alterar las pruebas, pero no quería que Camilla viera la espantosa escena y se asustara. Tan pronto como escondí esa cosa desagradable, apagué la estufa y salí a pedir ayuda. No hubo tiempo para molestarme con el 911. Todavía tenía el número del jefe de policía del departamento más cercano y lo llamé directamente. ¿Quién es este? La voz atontada del jefe Crawford ladró en mi oído. Lamento molestarte, Earl, pero esto es una emergencia. Soy Paul Feder, trabajamos juntos en ese caso del asesino con machete hace un par de años. Escuché algunos movimientos de pies, luego de manera más coherente, sí, por supuesto, agente Feber. ¿Qué puedo hacer para ayudar al FBI? ¿Trabajaste hasta tarde anoche y recibiste el informe sobre el hombre al que le faltaba la lengua? Yo pregunté. ¿Te refieres a la llamada del otro día? Estaba saliendo cuando escuché a uno de los oficiales de servicio llamar para decir que era un informe falso. ¿Informe falso? Pregunté desconcertado. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, la persona que llamó dio instrucciones muy vagas sobre el lugar donde se vio a la supuesta víctima, respondió el jefe Crawford, intentando ahogar un bostezo. Entonces, ¿por qué nadie salió a entrevistar al testigo? Exigí, enfadado por la evidente incompetencia de la policía local. Habría un gran escándalo una vez que se dieran cuenta de que habían jodido a un agente. Oye, la voz de Crawford estaba a la defensiva, mis muchachos fueron a las coordenadas específicas que el testigo dejó al despachador. Encontraron la cabaña, pero estaba abandonada y cerrada con tablones. Intentaron devolverle la llamada, pero su teléfono estaba desconectado. ¿De qué diablos estás hablando, Earl? Había comenzado a caminar por el perímetro nuevamente, mirando las profundidades del bosque mientras intentaba comprender las descaradas mentiras del jefe. Yo fui quien llamó para dar el informe, y actualmente estoy en la cabaña con mi esposa. Un tipo que decía ser oficial apareció ayer, pero no tenía placa y se fue. Esta mañana me desperté y encontré una maldita lengua humana en mi refrigerador, ¿y me estás diciendo que tu gente realmente vino aquí para comprobar las cosas? No hubo respuesta al otro lado de la línea, solo estática. Me aparté el teléfono de la oreja y miré la pantalla para ver que había comenzado a parpadear. Sacudí el teléfono con exasperación, sin pensar realmente que ayudaría, pero esperando desesperadamente que así fuera. Después de algunos parpadeos más, la pantalla se volvió negra. Maldije el estúpido dispositivo y me dirigí de regreso a la cabaña, tratando de entender lo que acababa de escuchar. Algo me hizo frenar el paso. Fue la sensación de ser observado, ese familiar cosquilleo en la nuca lo que, dada mi situación actual, hizo que se me erizaran todos los pelos del cuerpo. Moví la cabeza de izquierda a derecha, esforzándome por ver el bosque espeso y oscuro más allá de los viejos huertos de mi tío. No, allí no había nada hasta donde alcanzaba la vista.
Sin embargo, la sensación no cedería, así que me volví para mirar la casa y sentí que mis pulmones y mi corazón se congelaron simultáneamente en mi pecho. Alguien me estaba mirando desde el dormitorio de arriba, donde había dejado a mi bella esposa durmiendo sola. El oficial Harry Bullock me miró, tal como lo había visto en mis sueños, solo que al otro lado de la ventana. Por una vez, su sonrisa fue genuina cuando levantó su brazo derecho y me saludó. Subí corriendo las desvencijadas escaleras de la cabaña y entré en el dormitorio, buscando frenéticamente a mi esposa. Para mi profunda consternación, ya no dormía plácidamente en la cama. El hombre uniformado que decía ser el oficial Harry Bullock estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el bosque. «Camilla». Grité, mi voz rebotó en las paredes de madera de la cabaña, que de otro modo sería silenciosa. «Ella no está aquí», dijo el oficial falso, volviéndose hacia mí. No se había cambiado de ropa desde la noche anterior y todavía llevaba las gafas de sol de aviador y la gorra de policía que le ocultaban gran parte de la cara. ¿Dónde está ella?, le grité al hombre. «Ella estuvo aquí hace media hora». «¿Qué le hiciste a ella?». «¿Fue realmente media hora, Paul?». Esa mirada torcida de nuevo, eso sería comprensible, ¿no? Salir rápidamente y dejar sola a su esposa unos minutos mientras pedía ayuda. ¿De qué demonios estás hablando?, escupí en respuesta, apretando mis palmas sudorosas en puños. Sabía que tenía que calmarme y actuar racionalmente. El arma de Bullock era visible en una funda cómodamente colocada en su cadera, y yo sería de poca utilidad para Camilla si esto se convertía en un baño de sangre. «El tiempo funciona de manera un poco diferente en estos lugares, Paul», dijo Bullock, volviéndose hacia la ventana. «A veces es un lugar solitario. Me alegra ver una cara familiar». «Tu cara de todas las personas», imagina mi sorpresa. «Nos hemos conocido antes», dije, sabiendo que incluso si lo hubiéramos hecho, el disfraz me impediría reconocerlo. «Solo una vez», el hombre hizo una mueca. «No es tiempo suficiente para conocer bien a alguien, ¿verdad? ¿Qué deseas?». «Bueno, no mucho, Paul. Solo había pasado para ver cómo estaba la señora. Preciosa que es. Eres un hombre afortunado». «¿Qué le hiciste a mi esposa?», hablé, apretando los dientes mientras intentaba mantener la calma. «Oh, no fui lo suficientemente rápido, Paul. Todos tenemos cuentas que saldar en este lugar». Estaba hilando con los esqueletos en su propio armario. Con eso, Bullock pasó junto a mí y salió por la puerta del dormitorio. Lo seguí escaleras abajo, tratando de pensar en algo que decir. Sin siquiera asentir en mi dirección, el falso policía intruso abrió el cerrojo de la puerta principal y salió de la cabina. Me paré junto a la ventana de la cocina, mirándolo caminar por el camino de tierra y perderse de vista. Podría haberlo seguido. Gritó y le disparó, exigió saber a dónde había llevado a Camilla. Para bien o para mal, no era así como operaba bajo presión. Me había ganado la vida pensando, procesando y sistematizando antes de actuar. Lo mejor que podía hacer era quedarme quieto un rato y ordenar mis pensamientos para evaluar la situación. Miré el frigorífico, recordando la lengua ensangrentada que había dentro, y me pregunté si esa era la causa de mi falta de hambre o de sed, o qué. Algo más. No había comido desde el almuerzo del día anterior y era ahora que... ¿Mañana tarde? ¿Mediodía? No estaba seguro. Me senté a la vieja mesa de la cocina y me miré los nudillos entrelazados, tratando de contar los hechos. No tenía teléfono, pero aún tenía mi pistola y mi auto. Mi esposa estaba desaparecida, pero era poco probable que se la llevara el extraño que parecía ir y venir a su antojo. Un pensamiento espantoso cruzó por mi mente, enviando oleadas de pánico a través de mi cuerpo. ¿Qué pasaría si Camilla estuviera desaparecida, pero su cuerpo todavía estuviera en algún lugar de la cabaña? Era un pensamiento horrible, pero no podía apartarlo. Tuve que investigar. Subí las escaleras y procesé lo que me rodeaba como lo haría en la escena de un crimen. Revisé detrás de los viejos muebles que mi tío Johnny había hecho. Se dejó caer al suelo para revisar debajo de la cama. Examinó la ducha portátil y el lavabo en busca de signos de salpicaduras de sangre. Olfateó el aire en busca de lejía. Lógicamente, sabía que no había estado fuera el tiempo suficiente para que alguien matara a mi esposa, se deshiciera de su cuerpo y encubriera las pruebas, pero la lógica ya no era la piedra angular de mi proceso de pensamiento. Finalmente, rebusqué entre las cosas de Camilla, esperando encontrar su teléfono, pero no estaba allí. Me di por vencido y bajé a la única otra habitación, mi antigua habitación.
Si bien el resto de Feather Cabin solo había estado abandonado durante un par de meses desde la muerte del tío Johnny, la gruesa capa de polvo que cubría mis pertenencias de la infancia indicaba que nadie había usado la habitación de invitados en años. Me quedé en la puerta, entregándome a la fugaz punzada de nostalgia que evocaban mi vieja colcha de Superman y mis novelas de detectives en rústica. Incluso en mi actual estado de ansiedad, los recuerdos de los días de verano de mi infancia llenaron mi mente de pensamientos tiernos y felices. Me di cuenta de que había estado allí un rato, sonriendo a mi vieja cama como un tonto, cuando lo que realmente necesitaba era saber cómo había desaparecido Camilla. Saliendo de allí, repetí el diligente proceso de buscar en la habitación rastros de mi esposa. Nada. La ansiedad subió por mi columna mientras lanzaba una última mirada evaluadora a mi antigua vivienda de verano. Las alarmas sonaron cuando finalmente registré las ligeras discrepancias que no había podido detectar mientras recordaba el pasado. Me encantaba Superman cuando era niño, pero ahora recordaba claramente que mi tío me había comprado sábanas del Capitán América. Bueno, estos estaban en oferta, Paulie, había explicado el tío Johnny, es prácticamente lo mismo. No lo fue, y recuerdo que cuando yo tenía 9 años me sentí un poco decepcionado, aunque apreciaba que mi tío intentara conseguir algo que pensaba que a mí me gustaría. Nunca había tenido las sábanas de Superman que ahora estaban sobre la cama. Me acerqué al escritorio y cogí el montón de libros de detectives. Me encantaban las historias de crímenes cuando era niño, probablemente una de las razones por las que terminé estudiando justicia penal, pero la mayoría de los títulos no me sonaban. Estos no eran mis viejos libros. Era como si algún programa informático de inteligencia artificial hubiera descargado los recuerdos de mi infancia, hubiera hecho números y hubiera producido esta copia casi al carbón de una habitación con algunos de los espacios en blanco mal llenados. Regresé a la cocina, escudriñando hasta el último detalle. La mesa había sido cuadrada o redonda. No habíamos pintado el tío Johnny y yo esos taburetes de blanco cuando empezaron a astillarse. Se suponía que la alfombra al pie de las escaleras era roja o verde. Podría haberme vuelto loco, corriendo por la cabaña jugando una versión para enfermos mentales de encontrar las diferencias hasta que terminé golpeándome la cabeza contra los paneles de madera, murmurando algo sobre paredes falsas. Ese podría haber sido el caso si los gritos del exterior no me hubieran sacado de mi inminente psicosis. Salí corriendo por la puerta trasera, aguzando el oído para oír mejor. Pablo. Un grito lejano. Paul, ven a buscarme. Camila. Pablo. Seguidos de sollozos histéricos, que se desvanecían en la distancia. Seguí ciegamente el ruido, tropezando con el bosque, la hierba alta pellizcando mis tobillos, mientras tropezaba con ramas y rocas escondidas. Mi entorno se oscureció a medida que los árboles se espesaban y se acercaban a mi alrededor. Mientras tanto, la voz angustiada de Camilla se hizo más y más silenciosa, hasta que todo lo que escuché fueron los sonidos de mis propios pasos y mi respiración frenética y jadeante. Me detuve por un momento, dándome cuenta de lo estúpido que era correr a ciegas hacia un bosque sin brújula ni suministros. Incluso si hubiera alcanzado a quien se había llevado a Camilla, ¿qué les haría? Yo tenía mi arma, pero ¿y si ellos también la tenían? Si alguien se la llevara, claro está. Por supuesto que alguien lo había hecho. Mi esposa no se iría sola al bosque, llorando para que yo fuera a salvarla como parte de algún plan elaborado. ¿O ella lo haría? Este hilo de pensamientos sospechosos me hizo darme la vuelta y comenzar a regresar lentamente. Ya no podía oír los gritos de Camilla e iba a perderme si continuaba con mi tonto viaje hacia la espesura del bosque. Los pequeños parches de cielo sobre mí se estaban volviendo violetas. ¿Será que ya es de noche? No, deben ser nubes o algo así. No llevaba más de 20 minutos corriendo, estaba seguro. Encontré que la salida del bosque era mucho más desafiante que la entrada. Aunque seguí mis huellas cuidadosamente, cada vez había menos espacio para caminar entre los árboles. Estaba a punto de pasar a través de un triángulo de abedules, cuando mi nariz casi rozó una sanguijuela negra en la corteza del árbol frente a mí. Me estremecí, eché la cabeza hacia atrás y la golpeé contra el tronco del árbol que estaba justo detrás de mí. Maldije, extendiendo la mano para frotarme la parte posterior de mi cráneo con la esperanza de aliviar el agudo dolor de la colisión. Para mi horror, algo que definitivamente no era mi cabello me rozó los dedos. Algo frío y resbaladizo, blando. Una maldita sanguijuela. Entrando en pánico, agarré la cosa vil con mis dedos, tratando desesperadamente de quitármela de la parte posterior de mi cabeza, pero no se movía.
Salté como corresponde a un bailarín tribal, haciendo una mueca y gimiendo mientras la histeria subía a mi garganta. El parásito no lograba sacar sus diminutos dientes y el lugar donde se había adherido empezaba a doler. Al final, decidí simplemente salir del maldito bosque y ocuparme de la criatura en la cabaña, donde podría encender una cerilla y prender fuego a la cabeza del sediento tonto. Cuando salí de mi ansiosa neblina de sanguijuela, me di cuenta de que el bosque se había vuelto significativamente más oscuro. Si no salía de allí pronto, me quedaría atrapado afuera en la despiadada oscuridad de la noche. Miré al suelo con los ojos entrecerrados, con la esperanza de volver sobre mis pasos. Lo que vi hizo que mi corazón se volviera de piedra antes de caer al fondo de mi estómago ya revuelto. Miles de pequeñas formas negras avanzaban lentamente hacia mis pies. Bocas gordas, resbaladizas y hambrientas que buscan vorazmente un trozo de piel libre al que agarrarse. Las sanguijuelas más cercanas ya estaban en mis botas. Me tambaleé hacia atrás, el suelo debajo de mí ya no era un trozo de hierba crujiente, sino una cacofonía nauseabunda de aplastamiento. Entonces empezó a llover sanguijuelas. Los cuerpos viscosos cayeron sobre mí desde las ramas de arriba, pegándose a mi cabeza, cara y cuello. Al mismo tiempo, el suelo del bosque se arremolinaba en negro cuando los pequeños depredadores se acercaban a mis zapatos y mis piernas. Cogí mi arma como último esfuerzo, esperando que el ruido de los disparos pudiera asustar al ejército, pero apenas había logrado retirar del control deslizante cuando una sanguijuela particularmente gruesa mordió la piel entre mis dedos, haciéndome caer. Semiautomático. El enjambre de sanguijuelas me tenía cubierto de pies a cabeza y era totalmente incapaz de detenerlas. Los que estaban en mi cabeza se ocuparon de chuparme los párpados cerrados, meterse dentro de mis oídos, subir por mi nariz y llenar mi boca que gritaba. Dejé escapar gritos ahogados, agitándome a ciegas, tratando de liberar mi garganta y mis ojos de sus cuerpos afilados y gelatinosos. Cada vez era más difícil respirar. Mi mente volvió a todas las veces que me había sentado en mi escritorio analizando casos de estrangulamiento de manera tranquila y ordenada. Ahora que era uno con esas víctimas, sentí la impotencia, el dolor que lo abarca todo y el terror puro de un cuerpo humano que lucha por respirar. Justo cuando estaba a punto de perder el conocimiento, los insectos sedientos de sangre comenzaron a chillar. Era el sonido más extraño que había oído jamás, un coro de diminutas cuerdas vocales vibrando al unísono estridente. Hice otro intento de alejar las sanguijuelas de mis ojos y me sorprendió descubrir que desaparecían con facilidad. Abrí mis ojos hinchados y doloridos y vi una luz violeta que llenaba el bosque oscuro a mi alrededor. El brillo se hizo más intenso cuando los gritos de las sanguijuelas bombardearon mis tímpanos. Mi visión se aclaró lo suficiente como para ver que había sido envuelto en un fuego indoloro que redujo a cenizas los insectos restantes en mi cuerpo, silenciándolos para siempre. El fuego púrpura no me quemó ni a mí ni a mi ropa. En cambio, cuanto más tiempo permanecía en el fuego, mejor podía ver y menos dolor podía sentir. Estiré mis brazos ensangrentados y mis mangas rotas frente a mí, observando cómo las heridas en mi piel sanaban bajo las cálidas y parpadeantes llamas. Una vez que las laceraciones se curaron, las llamas se atenuaron hasta convertirse en un suave brillo púrpura que irradiaba de mi piel e iluminaba los bosques a mi alrededor. Paulie, ¿qué te dije acerca de vagar solo por el bosque, muchacho? Reconocería esa voz en cualquier lugar, pero en realidad no podría ser, ¿podría? Tío Honey. Pronuncié con voz desconcertada, pero también esperanzada, infantil. Allí estaba él, casualmente apoyado contra el tronco de un árbol cercano. Johnny Fever, no el icónico DJ de programas de televisión, pero sí un fanático suyo. Solo que más joven de lo que jamás había conocido. Así debía ser su aspecto cuando tenía 30 y tantos. Esta versión más joven del tío que había conocido y amado vestía una camisa a cuadros roja, un par de levis y un par de pulidas botas de vaquero marrones. Era delgado y musculoso, con un rostro afilado, bien afeitado y un brillo travieso en los ojos. Finalmente pude ver el parecido familiar que siempre había preocupado a mis tías. El tío Johnny y yo parecíamos hermanos. Paulie, no esperes que venga a rescatarte cada vez que te metas en problemas, se rió entre dientes, escutiendo tabaco mascado en el suelo del bosque. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Estoy soñando? Yo pregunté. Ojalá lo fueras, hijo. Ojalá lo fueras. ¿Qué es este lugar? ¿Y tú? Tude, ¿estás muerto? Una especie de muerto, amigo, sonrió Paulie. Mira, me encantaría quedarme y charlar y todo, pero no es fácil para nosotros aparecer así para los vivos.
Siempre tuve una debilidad por tu niño, así que no podía dejarte morir sin una oportunidad de pelear, ¿sabes? Pero no puedo quedarme mucho más. El tío Johnny se enderezó y me dio la espalda. Te mostraré el camino para salir del bosque, pero después de eso estarás solo, campeón. Pregúntame qué necesitas saber mientras caminamos y haré todo lo posible para ayudarte a comprender. Espera, exclamé, buscando entre la hierba alta el arma que me entregaron. Necesito encontrar mi amo. Ya no está aquí. Cualquiera que sea el bastardo al que enojaste se aseguró de eso, dijo mi tío, alejándose ya de mí. Con el resplandor púrpura iluminando nuestro camino, mi tío y yo comenzamos a salir del bosque asesino. Caminamos en silencio por un rato mientras yo ordenaba mis pensamientos en preguntas semicoherentes. ¿Qué es este lugar? Finalmente pregunté. Paulie, no puedo fingir que sea algo así, suspiró el tío Johnny, pero si tuviera que adivinar, es un lugar donde las paredes entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos son finas como el papel. ¿Y la cabaña? Tenía que saber. No es realmente nuestro, ¿verdad? ¿Es eso lo que ves? El tío Johnny se volvió hacia mí, sonriendo de oreja a oreja. Cada vez que un mortal llega a un lugar como este, tiene una especie de ancla, un lugar seguro que lo mantiene arraigado al mundo de los vivos. Cuanto más cerca estés de ese ancla, Paulie, menos poder tendrán contra ti. ¿A quién te refieres? Pregunté, mientras los árboles comenzaban a aclararse y vislumbré la cabaña en la distancia. Aguardientes, Paulie. Almas inquietas, crueles, viles, y lo habéis reunido todo, ¿no? No puedo fingir que lo sé todo, pero presiento que harán cualquier cosa para que regreses a este bosque, solo para arrancarte un miembro, Tienen a Camilla, sentí que se me hacía un nudo en el estómago. Si la cabaña es un lugar seguro, ¿cómo la sacaron de allí? La cabaña es tu lugar seguro, Paulie, respondió el tío Johnny. Ella tiene que encontrar su propio ancla al mundo de los vivos, si es que la tiene. Tienes que entender algo, cada uno vive este lugar de manera diferente. Esta no es la puerta al cielo o al infierno, pero es un camino intermedio. Los mortales no suelen ser bienvenidos, pero a veces no tienen muchas opciones. Ya estábamos fuera de peligro. Seguí caminando, pero el tío Johnny no me siguió. Cuando me volví para preguntarle si esto era lo más lejos que podía llegar, ya se había ido. Todavía tenía muchas preguntas. Regresé a la cabaña, reflexionando sobre los acontecimientos del día. El oficial falso, la desaparición de Camilla, las sanguijuelas, el tío Johnny. Ah, y no nos olvidemos de la maldita lengua en el frigorífico. Si la lógica iba a ayudarme a salir de este lugar, tendría que ser de un tipo diferente, una que aceptara lo imposible como realidad. Lo primero que hice cuando llegué a la cabaña fue subir las escaleras y buscar mi computadora portátil. Temía que hubiera dejado de funcionar como lo había hecho mi teléfono, pero parecía funcionar. Quizás intentar conectarme con el mundo exterior fue lo que frió mi teléfono por la mañana, así que rápidamente expulsé mi módem 4G de la computadora portátil. Quizás lo necesite más adelante. Abrí mis archivos de trabajo y localicé la carpeta del asesino con machete que había perfilado cuando trabajaba con el departamento de policía local del jefe Earl Crawford. ¿Cómo no pude haberlo reconstruido antes? Las mujeres habían comenzado a desaparecer de sus tiendas de campaña en los campamentos no lejos de estos mismos bosques. Todas las víctimas encajan en un determinado tipo. Mujeres pequeñas, de pelo claro y ojos azules. Igual que Camilla, pensé, sintiendo que se me revolvían las entrañas. Sus cuerpos aparecerían semanas después de las desapariciones. El asesino colocaba los cuerpos cerca de los campamentos y colgaba a las víctimas de los árboles con esposas. Los cadáveres siempre aparecían muertos hacía mucho tiempo y gravemente mutilados. Mi equipo había ideado un perfil que ayudó a las autoridades a interrogar a 3 hombres. El jefe Crawford me había pedido un favor personal, pidiéndome que entrevistara a los 3 hombres para ver quién encajaba mejor en el perfil. Me tomó aproximadamente media hora decir con casi total certeza que Henry Briarwood encajaba perfectamente en el perfil. Un repartidor de 47 años que vivía con una madre autoritaria, que tenía 2 cargos anteriores por hacerse pasar por un oficial de policía y intento de violación. Henry Briarwood, a quien habían visto merodeando por los campamentos de la escena del crimen. Henry Briarwood, que se había ahorcado en prisión el día después de que el jurado lo declarara culpable de 5 cargos de asesinato y lo condenara a cadena perpetua. Ahora sabía, sin lugar a dudas, la verdadera identidad del misterioso oficial Harry Bullock. Fuera de la cabaña empezaba a haber luz. No había dormido y no lo necesitaba. Sin apetito. No es necesario utilizar el baño.
Miré la hora en mi computadora portátil y me di cuenta de que estaba atascada a las 5 de la tarde del día en que mi esposa y yo llegamos a la cabaña. Si tuviera que adivinar, eso fue aproximadamente al mismo tiempo que vimos al hombre sin lengua. Cerré el portátil y lo guardé. Ahora estaba armado con información, pero poco más. Mi mente zumbaba al darme cuenta de que el falso oficial Bullock era en realidad el espíritu de Henry Briarwood, un hombre muy peligroso al que ayudé a poner tras las rejas. El hecho de que él fuera solo uno de los cientos contra los que había testificado me estremeció hasta los huesos. ¿Cuántos habían terminado con sus vidas en celdas de prisión o habían muerto en peleas carcelarias? Sus nefastas manifestaciones también habitaban en el bosque afuera de Feather Cabin, esperando a que yo saliera. Las dos apariciones disfrazadas de Briarwood ahora tenían sentido. El primer día intentó llevarme a una patrulla inexistente, y el segundo esperaba que lo echara de la cabaña, exigiendo saber a dónde había llevado a Camilla. Definitivamente me quería en ese bosque. No estaba seguro de si realmente había sido Camilla a quien había oído gritar en el bosque, o si había sido otra estratagema. En cualquier caso, no tuve tiempo para teorías. Necesitaba encontrar a mi esposa, y para ello tenía que abandonar la seguridad de la cabaña y enfrentarme a quien, o lo que sea, me estuviera esperando en ese bosque. Entonces hice algo que no puedo explicar del todo. Una acción puramente intuitiva realizada sin ningún pensamiento real detrás. Fui al viejo armario del tío Johnny, que Camilla aún no había utilizado, y comencé a clasificar la ropa de mi tío muerto. Su yo de 80 años era un hombre mucho más corpulento y con un sentido de la moda más sencillo que el cerebral tío Johnny del bosque. Me tomó un tiempo encontrar algunas de sus cosas más antiguas. Finalmente lo encontré. La chaqueta vaquera gastada y con parches que mi tío había usado durante los veranos que había venido a quedarme con él. Siempre se lo ponía cuando salía al bosque, incluso en los días más calurosos. La mezclilla se había vuelto suave con los años y tuve cuidado de ponerme la chaqueta sin romperla. Me acerqué al espejo y noté un tenue brillo violeta que irradiaba la tela. De alguna manera, eso tenía sentido en este extraño otro mundo. No podía quedarme en mi lugar seguro, pero podía traer un tótem conmigo cuando fuera a buscar a Camilla. Rebusqué en la cabaña en busca de más suministros o armas útiles y encontré una de las viejas y oxidadas navajas plegables de mi tío y una linterna de cuerda. Realmente esperaba encontrar una brújula, pero no había ninguna a la vista. Quizás cosas como el tiempo y la dirección simplemente no importaran aquí. Tal vez si caminaras lo suficiente y lo suficientemente lejos, llegarías a donde necesitabas ir. Con estos pensamientos en mente, salí a la brillante luz del día. Trabajé en darle cuerda a la linterna mientras caminaba hacia el bosque. Si el tiempo seguía dando saltos como antes, el anochecer llegaría más temprano que tarde. Contuve la respiración al cruzar el umbral del bosque, casi esperando ver algo o alguien acechando. Tal vez aparecieran más fobias de mi infancia, pensé, estremeciéndome al pensar en un payaso asesino acechándome por el bosque. Nada de eso ocurrió. Los bosques eran como siempre los había conocido cuando era niño, altos, oscuros y misteriosos. Los sonidos del aleteo de las hojas y el canto de los pájaros calmaron mi ansiedad, pero solo un poco. Mientras caminaba, mis pensamientos estaban en el caso Briarwood de hace 2 años. Nunca olvidaría la violenta sacudida de sentarme en mi escritorio y ver el rostro de Camilla mirándome desde el grueso expediente del caso sobre mi escritorio. Esa cruda punzada de miedo todavía arde en mi memoria. El aterrador aleteo de Izzy. La chica de la foto no era mi esposa, sino una estudiante local llamada Katy Reader. Una joven hermosa y talentosa que estaba terminando una carrera en conservación de vida silvestre cuando desapareció por primera vez de un campamento no lejos de este bosque. Las noticias locales habían absorbido la historia y me sentí incómodo al ver las fotos de Katy en mis noticias durante las primeras semanas de su desaparición. El parecido era asombroso. El mismo cabello claro y ondulado que el de Camilla. Esos ojos azules, siempre ligeramente llenos de asombro, tenues patas de gallo que insinúan una vida pasada sonriendo y riendo. Me enfermé cuando descubrieron el cuerpo desnudo y mutilado de Katy izado en un árbol con esposas baratas. Un machete manchado de sangre encajado en un trozo de tronco debajo de sus pies colgando. Katy fue la segunda víctima en ser eliminada de esta manera característica, y los chicos de ciencias del comportamiento fueron contratados para redactar un perfil del sudés. Como siempre, había tantos tipos que cumplían con los requisitos, que la policía se sintió abrumada al tratar de descubrir exactamente qué delincuente sexual, acosador o exceloso cometió realmente el crimen.
Lo habían reducido a 3 tipos y Henry Briarwood fue el último de los entrevistados. Estaba seguro de que él podría ser el perpetrador en el momento en que lo vi. Los otros 2 hombres se habían mostrado tímidos, inquietos y, en última instancia, avergonzados de las condenas anteriores que los llevaron a la lista de sospechosos. Briarwood era la esencia de la genialidad mientras hablaba de sí mismo con deleite desenfrenado. Después de aprender todo lo que pude sobre sus antecedentes, madre dominante, figura paterna ausente, problemas para mantener una relación sana con las mujeres, etc. Lo hice hablar sobre los crímenes. ¿Has estado siguiendo el caso del asesino con machete? Le había preguntado en mi tono más desdeñoso. Necesitaba que Briarwood pensara que simplemente estaba siguiendo los movimientos, que me sintiera menospreciado por mi ambivalencia hacia su actuación como asesino. Cebé el núcleo mismo de su narcisismo, registrando en secreto cada contracción, cada movimiento de su lenguaje corporal. Bueno, es difícil pasarlo por alto. Está en las noticias y todo. Nunca pasa algo así por aquí, dijo, tratando de leer mi rostro, esas pobres chicas, ¿sabes? Asentí, sacando mi teléfono, pretendiendo responder un mensaje de texto. No sé por qué me trajeron aquí, ofreció Briarwood, poniéndose visiblemente tenso. Había disfrutado más la primera mitad de la entrevista. Hablar de sus antecedentes le había hecho sentir importante. Oh, ya sabes, cosas de chequeo de rutina, respondí, con los ojos todavía pegados al teléfono. Es muy espantoso, cortarles el cuello de esa manera y todo eso, medio murmuró para sí mismo. Después de algunas preguntas más, me despedí de Henry Briarwood, permitiendo que el equipo de interrogatorios se hiciera cargo. Le sacaron mucha información útil, pero ese no era mi trabajo. Los libros y las películas populares siempre han descrito mi carrera como una obsesión omnipresente con los asesinos en serie, pero en realidad yo era principalmente un analista. Aprendí todo lo que pude sobre el Sudes, analizándolo en una base de datos interna de 100 casos similares. Cuando me presenté en el tribunal por el caso Briarwood, solo me hicieron una pregunta. ¿El acusado encajaba en el perfil? Henry Briarwood encajaba perfectamente en el perfil, y hace 2 años se lo hice saber al tribunal. Un par de días después de la condena, se ahorcó en su celda. Como era de esperar, el bosque se volvió más oscuro cuanto más caminaba. Mientras avanzaba por un sendero estrecho entre un matorral de abedules, a mi alrededor los sonidos de la naturaleza comenzaron a apagarse. Pronto, estaba caminando en silencio, escuchando mi corazón martilleando y mis pasos irregulares. Entendí que esto significaba que me estaba alejando lo suficiente de mi lugar seguro para que los enemigos comenzaran a probar suerte y reduje el paso hasta detenerme en un pequeño claro. Camilla. Llamé al bosque, estremeciéndome ante el eco inquietante que recorrió el silencio. Camilla. Grité de nuevo, esta vez más fuerte. ¿Por qué me traicionaste? Una voz me susurró al oído y salté hacia adelante, girando para ver el cadáver desnudo de mi esposa mirándome con lágrimas en los ojos. Camilla. Jade. Oh Dios, no, no, no. Lloré, agarrándome la cabeza al ver la carne hinchada y en descomposición de mi esposa. Ahora estaba toda negra y azul, sus extremidades cubiertas de moretones y cortes, un par de esposas colgando de su muñeca izquierda. Había un profundo corte horizontal en su garganta, con vetas de sangre seca corriendo hasta su pecho y estómago. No puedo descansar, dijo, por tu culpa, no puedo descansar. Después de pensarlo 2 veces, me di cuenta de que en realidad no era mi esposa. El parecido era sorprendente, pero cuando el shock inicial pasó, pude detectar la ligera diferencia en el mentón, la longitud de la nariz y la forma de las orejas. Los ojos, sin embargo. Esos profundos charcos de cielo eran casi idénticos. Estaba a punto de responder, cuando otra voz susurró en mi oído. No podemos descansar. Gracias a ti estamos atrapados aquí. Horrorizada, retrocedí tambaleándome para ver a otra mujer muerta de pelo claro a mi lado. La golpearon tan brutalmente que tenía ambos ojos cerrados por la hinchazón. Queremos descansar, una nueva voz. Una chica muerta diferente había entrado en el claro, su cuerpo desnudo era un lienzo salpicado de tortura y dolor. Cada vez más mujeres fallecidas salían del bosque, cantándome variaciones de "Es tu culpa y déjanos descansar". Me rodearon una docena de cadáveres que se parecían a los de mi esposa desaparecida. Algunos se encontraban en las primeras etapas de descomposición, otros ya habían perdido partes de su piel. Una víctima era casi completamente esquelética y tenía gusanos pululando por las grietas de su cráneo. Las víctimas de Henry Briarwood.
Katy Reader, grazné, volviéndome hacia la primera chica que continuó mirándome con los tristes ojos azules de Camilla, lo siento mucho. La expresión de Katy estaba vacía cuando se acercó a mí, llevó sus manos a mi cuello y lo apretó suavemente. Las otras víctimas hicieron lo mismo y pronto me vi completamente envuelto por mujeres muertas que me agarraban del cuello, los hombros y las muñecas. Su toque fue frío y devastador. Entonces sentí todo eso, cada una de sus experiencias de muerte. La conmoción, el horror, la voluntad desesperada de sobrevivir a sus muertes inminentes. El dolor punzante de cada hematoma y corte. Sus pensamientos eran los peores. Mi mente daba vueltas con destellos de madres, padres, amigos y mascotas. El último pensamiento de Katy al morir fue que no había llamado a su madre lo suficiente. Me drogó y me llevó a su cobertizo no muy lejos de aquí, habló Katy, con su mirada rota fija en la mía, esperó a que me despertara antes de comenzar. Estaba tan asustada. Oh Dios, tragué mientras innumerables dedos de hielo fortalecieron su agarre sobre mí. Una de las niñas empezó a tirar de las mangas de la vieja chaqueta del tío Johnny. Sabía que tenía que resistirme, alejarlos, pero no podía apartar los ojos de Katy. Se acercó lo suficiente como para que yo pudiera oler el hedor terroso de la muerte en su aliento. Él nunca dijo una palabra. Lloré, grité, maldije y traté de patearlo, pero las ataduras estaban demasiado apretadas. Luego sacó los cuchillos y me quedé en silencio. Más manos tiraban de mi chaqueta ahora, tratando desesperadamente de quitármela de la espalda. Lo sostuve con ambas manos, dándole codazos a algunas de las víctimas que habían comenzado a gemir a medida que se acercaban. De repente, el agarre de Katy en mi garganta se apretó, un gruñido amenazador contorsionó sus rasgos. Tú eres la razón por la que estamos atrapados aquí, reviviendo los horrores de estos bosques todos los días. No podemos dormir. No podemos descansar. Estamos atrapados en nuestras pesadillas vivientes. Golpeado, asesinado y colgado de los árboles una y otra vez. Intenté decir algo, pero el estrangulamiento de Katy era más fuerte que una soga. Por segunda vez desde que llegué a Fever Cabin, me estaba muriendo por asfixia. Tuve que actuar rápido. Saqué la vieja navaja plegable de mi tío de mi bolsillo y cerré los ojos antes de clavarla en el estómago de Katy. Los abrí una vez que ella soltó mi cuello. Fueron las sanguijuelas otra vez. En el momento en que la hoja atravesó la piel, la aparición comenzó a gritar mientras llamas púrpuras envolvían su cuerpo. Vi cómo el alguna vez hermoso rostro de Katy Reader se convertía en carbón. Los otros cadáveres seguían acercándose, arañándome el cuello. Sus ojos eran feroces, sus rostros contorsionados y sus cuerpos capaces de tener una fuerza notable. Entré en un frenesí de pánico, cortando el cuchillo a izquierda y derecha en un intento de defenderme. Los chillidos fueron ensordecedores cuando, una a una, las víctimas de Henry Briarwood se abalanzaron sobre mí, empalándose en la hoja del cuchillo y ardiendo en llamas púrpuras. Cuando el último de ellos se quemó, caí al suelo y mi cuerpo se convulsionó en sollozos mientras pasaba las manos por el montón de cenizas de Katy. No quería infligir más dolor a esas chicas. A cada uno de ellos le robaron la vida. Es bueno ver que realmente tienes conciencia, Briarwood entró en el claro. Ya no llevaba el ridículo disfraz y vestía simplemente un suéter gris y jeans. Maldito monstruo. Le grité, poniéndome de pie con mi cuchillo listo. Ese cuchillo no hará mucho contra mí, Paul. Ya estoy muerto, ¿recuerdas? Él se rió, ni siquiera estoy aquí para lastimarte. Solo necesito que entiendas algunas cosas. ¿Qué has hecho con Camilla? Demandé, desesperado por algún tipo de pista sobre el paradero de mi esposa. Es curioso que la menciones, sonrió Briarwood, levantando un montón de páginas de blog de notas. Me encontré con ella antes y me pidió que se las pasara. Se acercó a mí y puso las páginas en mi mano. Probablemente deberías volver a la cabaña por ahora, Paul. No quiero probar suerte en estos lugares 2 veces en una noche. ¿Qué quieres de mí? Lloré exasperada cuando Henry Briarwood se giró para alejarse. Revisa mi caso otra vez, respondió, lanzándome una última mirada. ¿Hablaste conmigo durante 20 minutos, Paul? ¿Es realmente suficiente tiempo para conocer a alguien? Con eso, Briarwood desapareció en el bosque. Consideré la posibilidad de perseguirlo, pero por primera vez desde que dormí hace 2 noches, me sentí exhausto. Había también una lógica oculta detrás de esto. ¿Necesitaba estar cerca de la cabina para recargar energías? La chaqueta del tío Johnny brilló intensamente mientras la noche descendía sobre los bosques silenciosos. Me senté en el tocón de un árbol en el claro, tratando de ordenar mis pensamientos.
Las sombras se arrastraban por el suelo del bosque mientras las ramas de los árboles se mecían con el viento silencioso. Con gran expectación, esperé lo que viniera después. Me enfrentaría a otros 1000 cadáveres y nadaría en un charco de sanguijuelas si eso significara poder recuperar a mi esposa. Camila. Miré mis puños temblorosos y vi que estaba apretando las hojas de papel que me había dado Briarwood. La antorcha yacía en el suelo, no lejos de mis pies. Levantándolo, le di cuerda a la palanca y lo encendí. El alivio me golpeó como una lluvia después de un caluroso día de verano. Era una carta escrita a mano por Camilla. Ella está viva, susurré en la oscuridad de la noche, sosteniendo los papeles contra mi pecho. La carta de Camila: Pablo, lamento haberme ido. Me desperté y no estabas tú, pero alguien más sí. Debería haber sentido algún tipo de pánico, tal vez haberte llamado. Te oí caminando abajo, hurgando en el frigorífico. Aunque no podía moverme. Era como si 100 alfileres diminutos me mantuvieran en mi lugar, pinchándome suavemente la columna. Pero no tuve miedo. Todo lo que podía pensar era en cuánto se parecía a mí la chica sentada a los pies de mi cama. Teníamos los mismos ojos, nariz. Incluso sus pulgares eran cortos y rechonchos como los míos. Ella era mucho más joven, sin embargo. Un adolescente. Su rostro estaba lleno de emoción y las lágrimas se acumulaban en sus ojos. La forma en que me miraba con tanto afecto silencioso me hizo sentir como un niño que acababa de aprender a atarse los cordones de los zapatos. Va a sonar muy extraño, pero algo dentro de mi cabeza hizo clic y supe quién era ella. Mamá, articulé, sin poder producir ningún sonido. Nunca hablo de mi adopción y la mayoría de la gente nunca adivinaría cuántas veces me he quedado despierto, mirando al techo, preguntándome quién había sido y a dónde había ido. Supongo que todos los niños adoptados esperan en secreto que haya una razón justificable para que se les niegue el amor y el cuidado de la persona que nos creó. Aún así, no sentí ningún alivio al saber que mi madre biológica estaba muerta. Una vez más, no puedo empezar a explicar cómo supe que esto era cierto, pero lo hice. Abajo escuché una de las puertas cerrarse cuando saliste, y la chica tomó mi mano. En el momento en que la piel suave y pálida de mi madre rozó la mía, el dormitorio desapareció. En un abrir y cerrar de ojos, ya no estaba sentada sobre las sábanas, sino sobre una manta tejida en el suelo junto a un lago en el bosque. A pesar de la niebla, no sentí ningún escalofrío. Joana, la mujer, todavía estaba sentada a mis pies, sosteniendo mi mano. Así te llamé cuando eras solo un frijol. ¿Qué pasó?, pregunté, tratando de sofocar las emociones que burbujeaban en el fondo de mi garganta. No puedo culparlos por no contártelo, suspiró mi madre. Ya tenía 7 meses de embarazo, aunque apenas se notaba. Solo tenía 16 años y mis padres querían que abortara o te diera en adopción, así que simplemente hice las maletas y dejé atrás mi ciudad natal. Mis padres nunca habían reconocido mi adopción, aunque yo era el único miembro de cabello claro en una familia gigante de inmigrantes italianos de la segunda ola. Intenté hacer preguntas, pero siempre encontraban respuestas defensivas que me hacían sentir culpable. ¿Cómo pudiste pensar eso, Camilla? No tenía idea de dónde ir o qué hacer, continuó mi madre. Estaba muy hormonal cuando salí de casa y ya dudaba seriamente que pudiera mantenernos a ti y a mí fuera de las calles. No tenía mucho dinero, solo suficiente para 3 o 4 comidas más. Había hecho autostop hasta un restaurante todoterreno. Los ojos de mi madre nunca dejaron los míos mientras hablaba. Aunque las cosas que me estaba contando eran increíblemente tristes, había un aire de alejamiento en ella. Como si estuviera contando la historia de alguien muy lejano, amigo de un amigo. Todavía no pude decir nada. No hasta que terminó su historia. Tomé su comida más barata, unos huevos y tostadas. Rechacé el café porque había leído en alguna parte que era malo para el bebé. Estaba sentada allí, tratando de pensar en un plan, pensando que debería conseguir un último viaje a la ciudad más cercana y encontrar un refugio para mujeres. Estaría a salvo allí hasta después del nacimiento. Fue entonces cuando entró en mi cabina y se presentó como Jack. No era mucho mayor que yo, 20 y tantos como máximo. No era guapo en absoluto, pero tampoco feo. Se mostró confiado y bien hablado y me preguntó si estaba bien. Fue la amabilidad de un extraño y lo acepté. Poco después de eso, estaba en su auto. Al principio no lo registré. Esa sutil transformación que se había producido cuando ya no estábamos en un lugar público. Ya no estaba alegre y su voz había perdido suavidad. Me inquietó y dejé de charlar, deseando que aparecieran las líneas de la ciudad.
Fue entonces cuando salió de la carretera principal y se internó en el bosque. Aunque una parte de mí sabía lo que esto significaba, un lado esperanzado trató de preguntarle qué estaba haciendo, hacia dónde se dirigía. Solo me gritó que me callara. Estaba sudando y agitado, y después de unos 20 minutos de horribles baches y virajes, detuvo el auto cerca de una remota choza de madera en el bosque. En ese momento supe que estaba en muchos problemas, y el miedo me había vuelto irracional. Salté del auto y traté de correr, pero iba agachado y cada embestida hacia adelante sentía como si mi pelvis fuera a romperse. Llegué hasta el borde del bosque antes de que él me empujara boca abajo contra el suelo del bosque. El dolor de la caída no fue nada comparado con el horror de saber que no solo me había lastimado a mí, sino a ti dentro de mí. En lugar de levantarme para correr, me di la vuelta y dejé de gritar. Creo que incluso dejé de respirar mientras esperaba que me dieras una patada para hacerme saber que estabas bien. Justo cuando finalmente sentí tu movimiento, el hombre me agarró las piernas y me arrastró de regreso al cobertizo. Seguí gritando y traté de apartar mis piernas pateando, pero él era demasiado fuerte. Me levantó sobre una mesa de madera, me sujetó con una cuerda y metió trapos en mi boca para no gritar. Me costaba respirar solo por la nariz, que se estaba llenando de mucosidad porque lloraba. Vi a Jack buscar algo en un rincón del cobertizo. No dijo una palabra, pero pude ver que estaba tenso. Deseé poder hablar con él, suplicarle que me perdonara. Perdónanos. No parecía que quisiera seguir adelante. Cuando se dio la vuelta, vi que tenía un cuchillo de carnicero en sus manos. Lo sostuvo torpemente mientras avanzaba, luego dudó y luego se acercó a mi cabeza. Cada vez que intentaba gritar, el trapo que tenía en la boca parecía succionar más aire de mis pulmones. Luego, bajó el cuchillo y el lado derecho de mi cabeza estalló de dolor. A través de los ojos llenos de lágrimas lo vi sosteniendo mi oreja ensangrentada en su mano izquierda, una pequeña sonrisa jugando en sus labios mientras me miraba retorcerme en agonía. Fue entonces cuando un dolor diferente y omnipresente explotó en mi abdomen. Fue mi primera contracción y fue suficiente para que el agua se rompiera y se derramara fuera de mí, acumulándose entre mis piernas antes de correr por los lados de la mesa. Una expresión de horror cruzó el rostro del hombre y dejó el cuchillo a un lado. Me abrió la blusa y se quedó mirando mi vientre endurecido. Estabas pateando y cuando vio que una de tus piernas me golpeaba el ombligo, maldijo. Comenzó a caminar por el cobertizo, murmurando algo para sí mismo y pasándose las manos por el cabello. Pude ver grandes manchas de sudor oscuras en las axilas de su suéter. La segunda contracción, combinada con mi suministro limitado de aire y la constante pérdida de sangre, me dejaron inconsciente. El tercero me trajo de regreso y vi que ya no estaba en el cobertizo, sino en la parte trasera del auto con el trapo todavía en la boca. Mi cuerpo estaba temblando y mis ojos no podían enfocar. No estaba seguro de si fue la caída, la extracción de la oreja o algo más, pero entonces supe que me estaba muriendo. La siguiente y última vez que volví en sí, vi a una mujer y sentí que me salpicaban agua en la cara. Los coches pasaban a toda velocidad y la mujer gritaba algo. Entonces te dejé ir, sabiendo que estabas a salvo, permitiéndome deslizarme en la dulce inconsciencia de la muerte. Una vez que me sacaron de las torturas del mundo físico, los vi cargar mi cuerpo inerte en una ambulancia, donde los paramédicos realizaron una cesárea de emergencia para sacarte. Por sus caras me di cuenta de que no creían que vivirías, pero eras un luchador. Tenía muchas ganas de ir contigo, de asegurarme de que te atendieran en el hospital, pero no pude. No mucho después de que la ambulancia se marchara, estaba de vuelta dentro del cobertizo, observando al hombre que decía ser Jack sentado en un rincón, llorando. Desde entonces, he estado atrapado en este bosque, sin alejarme nunca del cobertizo. El hombre estuvo fuera por mucho tiempo y creo que se alejó después de lo que me hizo. Es difícil decir cuánto tiempo pasa en este bosque, pero cuando regresó con otra chica, era al menos 20 años mayor y estaba completamente tranquilo y sereno. Después de su regreso, una niña tras otra murió en el cobertizo y se unieron a mí en este bosque. Todos nos vemos iguales y todos sentimos las mismas cosas. Pasamos nuestros días caminando por este bosque, lamentando nuestras vidas perdidas, deseando ver a nuestros seres queridos en el mundo de los vivos. Pero no podemos irnos y no podemos descansar. No hasta que el hombre que nos hizo esto siga vagando libre, mirando a su próxima víctima. Después de que mi madre terminó su historia, nos quedamos sentados en silencio durante un largo rato. Tenía muchas preguntas, pero no podía expresar ni una sola de ellas. Después de un tiempo, mi madre me preguntó sobre mi vida.
Entonces se lo he ido contando poco a poco. Fue más un diálogo cuando le conté sobre mi infancia y adolescencia, ya que mi madre seguía interrumpiendo, queriendo saber si mi helado favorito había sido el de chips de menta, como el de ella, o si me gustaba dibujar como a ella. Ha sido un poco triste desde que llegué a la edad adulta. Ella simplemente escucha, pero no tiene nada con qué compararlo, ya que esencialmente murió siendo una niña. Cuando no hablamos, ella me mira pintar. A veces dibuja conmigo y puedo ver que si hubiera seguido ese talento, se habría convertido en una gran artista. Paul, te sentí en el bosque la otra noche. Te sentí morir y quise ayudarte, pero por donde corriera, tus gritos se hacían más distantes. Le rogué a mi madre que me llevara contigo, pero ella se limitó a negar con la cabeza, repentinamente seria. Su marido es el único que puede ayudarnos, dijo. Se equivocó una vez, pero esta vez no lo hará. Yo creo en él. Paul, contuve la respiración mientras te tambaleabas al borde entre la vida y la muerte, y lloré de alivio cuando te sentí a salvo otra vez. Le he pasado esta carta con la esperanza de que la encuentre. No sé si tú lo sientes, pero yo sí. Creo que las chicas de aquí también lo sienten. Los árboles bullen con él, las ondas del agua lo llevan hasta la orilla del lago. Nos acercamos a la cima de lo que sea que haya sido todo este viaje. Hay una razón por la que terminamos en este bosque, y no fueron solo nuestras constantes peleas durante las últimas semanas. De una manera retorcida, todo esto empezó conmigo. O, más precisamente, con mi madre biológica, Leanne Somerson, que murió hace 32 años, el día de mi nacimiento. Empezó conmigo, Paul, pero solo puede terminar contigo. Te amo. Camilla. Leí las páginas de la carta de Camilla una y otra vez hasta el amanecer, deteniéndome solo para darle cuerda a la linterna. Finalmente, guardé la carta en uno de los bolsillos de la chaqueta del tío Johnny y comencé a regresar a la cabaña. El bosque estaba lleno de sonidos de pájaros, insectos y hojas agitadas por el viento. Combinados, los ruidos sonaban como un zumbido bajo y constante. Casi una alegría. El bosque me incitaba, me enviaba a una misión, pero también esperaba ansiosamente mi regreso. ¿Podría lograr lo que me pedían? Ya me había equivocado una vez. Esta nueva información sobre la cronología del asesino con machete acababa de abrir el caso. ¿Cómo es que los investigadores y mi equipo se equivocaron tanto con Henry Briarwood? El reinado de terror del verdadero Sudés se había extendido por décadas y probablemente involucraba a varios estados diferentes. Tanto su modus operandi como su firma habían evolucionado a lo largo de los años, y no me sorprendería que este tipo montara los cuerpos en los árboles no como un acto de alguna fantasía enfermiza y retorcida, sino como una distracción. Henry Briarwood había sido juzgado por 5 cargos de asesinato y sospechoso de quizá otras 2 víctimas. Había muchas más mujeres en ese claro. Algunos eran esqueléticos, lo que probablemente significaba que sus restos nunca habían sido encontrados. No tuve elección. Tendría que dejar Feather Cabin y regresar a la ciudad para acceder a los archivos completos del caso y procesar la lista de sospechosos desde cero. Menudo pienso en el último verano que pasé con el tío Johnny. Hicimos una gran pareja. Yo, un malhumorado chico de 17 años, a quien durante 2 meses negué la compañía de sus compañeros, y él, un jadeante hombre de 60 años al que le gustaba fumar, mirar televisión y, de vez en cuando, construir cosas con madera. Había pocas cosas más aburridas para mi yo adolescente que la naturaleza y escuchar a un anciano hablar de cuánto más grandes eran los arenques en el pasado. Aunque, estoy seguro de que tampoco fui exactamente la mejor compañía con todos mis ojos en blanco y comentarios sarcásticos. Un día estábamos en el lago cuando escuchamos disparos. No era raro en esas partes del bosque. Había varios campamentos en un extremo y un popular pabellón de caza en el corazón del bosque. Malditos hombrecitos van a ahuyentar a todos los patos, refunfuñó el tío Johnny, lanzando otro puño de migas al agua mientras cambiaba su peso. Había ganado bastante a lo largo de los años y me sorprendió que el viejo banco de madera que había construido todavía se mantuviera tan bien. ¿Hombrecillos? Levanté una ceja y observé a los patos peleándose por las migajas. Se necesita un hombrecito para sentirse grande cuando mata algo, Paulie. El tío Johnny tenía esa manera de asentir mientras hablaba, un subrayado visual de un punto que estaba planteando. Cuanto más pequeño se siente un hombre, más sangre está dispuesta a derramar para sentirse grande. Creo que fue la primera vez que realmente comencé a pensar en por qué la gente mataba algo, un proceso de pensamiento que finalmente me llevó por el camino profesional que elegí.
Incluso hoy en día, con todas las diferentes correlaciones y conclusiones que hemos extraído de los patrones de comportamiento criminal, en el fondo de mi mente todavía oigo al tío Johnny hablar de hombrecitos y de lo que harán para sentirse grandes. El encierro me tomó por sorpresa. Habían pasado tantas cosas desde que Camilla y yo dejamos la ciudad que apenas estaba preparado para las calles vacías, las tiendas cerradas y los ocasionales peatones enmascarados, entrando y saliendo de los edificios como ratas. El GPS había empezado a funcionar de nuevo y dejé que me guiara por la ruta más corta hasta nuestro apartamento. Por mucho que quisiera agarrar algunas cosas y seguir adelante, los límites del mundo normal estaban empezando a hacer efecto. Apenas llegué a mi cama antes de quedarme inconsciente. No sé cuánto tiempo dormí, pero el mundo se sentía muy diferente cuando finalmente desperté. Estaba lo suficientemente hambriento como para encontrar una lata vieja de frijoles en uno de los armarios y engullirla directamente de la lata. Mientras comía, los acontecimientos de los últimos días volvieron a mi mente, cada uno más extraño que el anterior. ¿Me estaba volviendo loco o mi esposa realmente estaba saliendo con un grupo de chicas muertas en el bosque? Entonces me reí. Primero una risa nerviosa, luego un rugido de loco. Había demasiada energía nerviosa constreñida en mi pecho y me sentí bien al dejarlo ir. Después de calmarme, saqué mi computadora portátil y me conecté al wifi. La hora y fecha actualizadas, mostrándome números imposibles. Un mes. En realidad, ese es el tiempo que había pasado desde que Camilla y yo empacamos nuestras cosas y nos marchamos a última hora de la tarde, discutiendo como un matrimonio salido de las viñetas de un comic book. Supongo que eso fue lo que devolvió mi mente a su lugar. A pesar de lo absurdo de todo, el mero hecho de que hubiera pasado tanto tiempo demostraba que era de otro mundo. Si yo era solo un loco que caminaba dando tumbos por el bosque alucinando un drama criminal sobrenatural, ¿cómo no había muerto de hambre en ese tiempo? Cogí mi semiautomática de reserva, mucha munición y me dirigí a mi oficina. Todo el edificio estaba cerrado y el guardia somnoliento me sacudió la cabeza, señalando su máscara. Después de un frustrante ir y venir a través del cristal, mientras yo agitaba mi placa y decía urgencia, el tipo me dejó entrar. Me dirigí directamente al almacén donde guardamos todos los archivos del estuche del machete. Tenía muchos escaneos en mi computadora portátil, pero no todos. La caja de almacenamiento contenía algo de importancia inmediata para mí ahora, una cronología de los crímenes. Según los investigadores principales del caso, la primera víctima de Machete había sido asesinada a finales de 2016. Esa línea de tiempo había sido factor en mi perfil, sin duda, al igual que la distintiva puesta en escena de los cuerpos de las víctimas en los árboles. Sin embargo, al enterarme de la muerte de la madre biológica de Camilla, me di cuenta de con qué clase de individuo astuto estábamos tratando. Mi perfil inicial indicaba un hombre con un coeficiente intelectual entre medio y bajo, que tenía dificultades en las relaciones con las mujeres, tenía un trabajo de baja categoría, condenas previas por agresión sexual, etc. Ese era Henry Briarwood, desde luego, pero no era el perfil de un asesino que había logrado evadir la captura durante 3 décadas, evolucionando a medida que avanzaba. No, estábamos tratando con un camaleón, alguien que había comenzado joven y perfeccionado su oficio a lo largo de los años. Alguien que había mantenido un perfil bajo durante la mayor parte de su vida y sabía cómo hacer que las mujeres se sintieran cómodas con él. Un hombre que probablemente tenía esposa e hijos, tal vez fue anfitrión de algunos juegos de ligas menores. Alguien que era meticuloso y tenía pleno control de sus impulsos, sin permitir nunca que los contratiempos se interpusieran en su trabajo. Algo debe haber sucedido en la vida de este hombre en 2016, algo que desencadenó una ola de asesinatos que disfrazó con una nueva firma de Machete Killer. Por mucho que quisiera refugiarme durante las siguientes 3 semanas, leyendo cada escena del crimen y creando un nuevo perfil desde cero, sabía que el tiempo no me lo permitiría. Había fuerzas mayores en juego aquí, fuerzas que tenía Camilla. Entonces saqué los documentos de los otros 2 sospechosos, los 2 hombres que había despedido casi instantáneamente por no encajar en el perfil original. Uno de ellos era un mirón de un camping de 30 años de antigüedad. Demasiado joven, pensé. La segunda, sin embargo, empezaba a parecer más probable. Richard Sutton era propietario de una empresa de transporte local de 54 años. Era nativo de la zona pero se había mudado al oeste para asistir a la universidad, donde conoció a su esposa y se instaló en su ciudad natal. Regresó a la zona después de un divorcio complicado en 2016 y abrió una nueva sucursal en la ciudad.
La policía lo había detenido para interrogarlo en 2017, debido a denuncias de acoso de mujeres que habían visto la cobertura del caso en los medios locales y temían haber sido víctimas potenciales. Este tipo encajaba en el nuevo perfil y deseaba poder recordar haberlo interrogado, pero mi mente seguía teniendo espacios en blanco. No había nada notable o memorable en Sutton, nada que yo pudiera identificar, especialmente después de que Briarwood lo había eclipsado tan obviamente. Ni siquiera podía recordar cómo se veía ni cómo sonaba. Un camaleón perfecto. Mi siguiente movimiento fue puramente intuitivo, pero una total violación del protocolo. Saqué la dirección del tipo y salí a verlo. No sabía qué esperaba encontrar ni qué haría cuando lo viera. Honestamente, en ese momento me sentí como una simple marioneta con un titiritero invisible tirando de mí en una aventura a ciegas. Llegué a la casa de Sutton, una elegante casa de 2 pisos en uno de los suburbios más bonitos de la ciudad, y toqué el timbre. Nadie respondió, pero me pareció oír unos pasos arrastrando los pies al otro lado de la puerta. «Este es el agente Feber del FBI», grité. La puerta se abrió un poco, con la cadena todavía en su lugar. Un ojo inyectado en sangre me miró. «Señor Sutton, estoy aquí para hacerte algunas preguntas», anunció, mostrándole mi placa al hombre. «Prometo permanecer a una distancia social segura y no tocar nada si me dejas entrar». Estaba tentando mi suerte y realmente esperaba que Sutton mordiera. No lo hizo. La puerta se cerró de golpe y oí pasos que se alejaban a toda prisa. Sacando mi arma, salté una puerta y me dirigí a la parte trasera de la casa, escaneando las ventanas en busca de signos de actividad. Nada. Probé la puerta trasera, y no me sorprendió mucho encontrarla cerrada. Este fue el momento en el que mis acciones dejaron de ser cuestionables y se volvieron completamente ilegales. No había tiempo para pensar, solo actuar, mientras la urgencia surrealista de mi misión subía por mi columna. Podría perder mi trabajo por esto. A todo el arco de vigilantes rara vez le fue bien a los agentes, pero ahora no había vuelta atrás. Disparé la cerradura y la puerta se abrió. Entré corriendo, sin esperar a ver las cabezas curiosas de los vecinos asomando para ver de dónde venía el ruido. Una escena inquietante me recibió en el interior cuando me di cuenta de que la rica fachada suburbana solo se extendía hacia el exterior. La cocina de Sutton era absolutamente asquerosa. Había platos sucios esparcidos por todas las superficies y contenedores de comida para llevar esparcidos por el suelo. Innumerables botellas de vodka vacías se alineaban en las paredes. El olor a comida podrida y alcohol rancio me hizo taparme las fosas nasales con el codo izquierdo mientras avanzaba hacia la casa con el arma en la mano. La sala de estar era muy parecida a primera vista. La típica vivienda de un acaparador, con más botellas de alcohol, periódicos viejos y montones de basura al azar esparcidos por todas partes. Una segunda mirada reveló una verdad más siniestra detrás de la pila de periódicos viejos sobre la mesa de café. Caminé hacia la pila de papeles amarillentos y sentí que se me hundía el estómago al ver que en realidad eran una colección de artículos cuidadosamente seleccionados. El de arriba era un artículo de 2 páginas bien conservado sobre la trágica muerte de una niña embarazada llamada Leanne Somerson, una autoestopista de fuera de la ciudad que había muerto misteriosamente al costado de la carretera 32 años atrás. Incapaz de evitarlo, hojeé las otras páginas. Docenas de mujeres muertas de cabello claro y ojos azules me miraron. Diferentes edades, una variedad de condados y estados, un amplio espectro de muertes. Algunas sospechosas de juego sucio, otras simplemente sin informes de personas. Mis manos temblorosas dejaron caer los periódicos mientras luchaba por mantener la respiración tranquila. Entré en la guarida del monstruo esperando a medias que este fuera realmente el tipo. Lancé otra mirada evaluadora a la habitación, tratando de encontrar posibles escondites, pero no pude ver ninguno. Eso dejó arriba. Di pasos cuidadosos y deliberados mientras subía las escaleras, maldiciendo cada chirrido que producían mis viejos cueros. Sin refuerzos, las probabilidades estaban a favor de Sutton y yo fácilmente podría caer en una trampa. Me detuve antes de llegar a lo alto de las escaleras, secándome el sudor de la cara mientras reunía el coraje para enfrentar a un hombre que prácticamente mataba para ganarse la vida. «Richard, solo estoy aquí para hablar», grité en el silencio, tratando de obtener algún tipo de reacción, una pista de la ubicación del sujeto. «Mira, todavía podemos solucionar esto. Sé que has estado pasando por un momento difícil». El estado de la casa indicaba una gran pérdida de control, lo que significaba que Sutton estaba en una espiral, probablemente experimentando algún tipo de colapso mental.
Nada, ninguna respuesta, ni siquiera un crujido del suelo. La primera habitación a mi derecha era el dormitorio principal, abrí la puerta y entré corriendo de espaldas a la pared y con el arma en mano. No lo vi. Al principio no. Parecía tan pequeño, agachado en el rincón más alejado de la habitación, sus ojos inyectados en sangre medio vidriosos, pegados a los míos. Miró fijamente, levantando la escopeta con manos temblorosas hasta que presionó la punta del cañón recortado contra su temblorosa mandíbula inferior. Sabía que lo había visto antes, recientemente, pero no pude ubicar el rostro de este hombre reducido y desaliñado hasta que abrió la boca, soltando ese gemido característico que siempre perseguirá mis sueños. Ese gemido gutural y mecánico que escapó del agujero oscuro y abierto de una boca. Lo reconocería en casi cualquier lugar. Tú, jadeé cuando el hombre sin lengua se metió la escopeta en la boca y disparó, pintando las paredes del dormitorio con una mezcla nauseabunda de sangre y materia cerebral. No hay una explicación lógica para lo que pasó después. No llamé a una ambulancia. No llamé a ninguno de mis superiores para intentar explicar las circunstancias en las que había descubierto el último acto de desafío de Richard Sutton. Solo un pensamiento pasó por mi mente mientras envolvía en sábanas su cadáver casi sin cabeza. No te escapas tan fácilmente, hijo de puta. Aunque era sorprendentemente pesado para su complexión delgada, aún así logré llevar el cuerpo de Sutton afuera y tirarlo en la parte trasera de la camioneta. Esperaba que el mero hecho de estar a plena luz del día y mi actitud confiada no despertaran demasiadas sospechas por parte de los vecinos. Aunque, sinceramente, ya no me importaba en ese momento. Pisando el acelerador, corrí por las calles de la ciudad hasta que llegué al camino que conducía de regreso a la cabaña del tío Johnny. Reduje la velocidad cuando me acerqué al lugar donde mi esposa y yo vimos por primera vez a Richard Sutton saliendo corriendo del bosque. No sabía cómo habíamos cruzado de un mundo a otro, y lo último que quería era presentarme en la cabaña real de Feber con un cadáver en mi camioneta y sin evidencia de ningún tipo de actividad paranormal. Nuevamente me pregunté si no era más que un lunático delirante, y nuevamente mi intuición me dijo que no, no lo era. Nunca fui partidario de cosas sobrenaturales y siempre me reía disimuladamente de los psíquicos a quienes a veces llamaban en los casos. Pero incluso yo, con mis opiniones limitadas sobre estas cosas, podía ver cómo décadas de dolor y terror infligidos podían reducir la división entre este mundo y el mundo de los agraviados. Después de una hora de manejo, comencé a perder la fe en encontrar el mismo camino de tierra que había iniciado toda esta terrible experiencia. Frustrado, miré el GPS que seguía funcionando. Otra señal de fracaso. Finalmente, decidí simplemente salirme de la carretera e intentar conducir por el siguiente camino de tierra hacia el bosque. Al cabo de 5 minutos, el GPS empezó a retrasarse antes de apagarse por completo. Seguí conduciendo, reconociendo vagamente que había tomado una vuelta hacia uno de los muchos lagos que el tío Johnny y yo solíamos visitar hace todos esos veranos. Pensé que me había escapado, habló una voz corriente a mi lado, y casi me desvío de la carretera cuando vi a un joven Richard Sutton sentado en el asiento del pasajero. Presa del pánico, frené y me volví hacia el hombre que había asesinado brutalmente a docenas de mujeres en todo el país. Cogí mi arma, sabiendo muy bien lo inútil que era contra un hombre muerto. No te preocupes, Sutton emitió una pequeña risa, no eres exactamente mi tipo. Me quedé mirando al joven monstruo mientras él miraba hacia el espeso bosque que nos rodeaba. Era tal como lo había descrito la madre de Camilla. Ni guapo ni poco atractivo. Ni bajo ni alto, solo promedio. No había un solo detalle al que aferrarse, ni un lunar o un tic, un suéter de aspecto extraño, un corte de pelo extraño, nada. Todo en Richard Sutton era olvidable y me di cuenta de que era deliberado. La curiosidad se agitó en mis sienes y me encontré deseando tener más tiempo para hablar. Quería indagar en el cerebro de Sutton y aprender los cómo y los porqués de su vida, pero no se trataba de eso. Realmente no es tan interesante, respondió Sutton a mis pensamientos, y ahora no importa. No quiero decirte que tu trabajo no es importante, porque en cierto modo estoy seguro de que sí lo es. En otros sentidos, no da en el blanco, ya que no tiene en cuenta el hecho de que algunos de nosotros simplemente nacimos de esta manera. Sé que estará investigando mi vida, agente, y ahora puedo decirle que no encontrará nada. No encontrarás ningún problema con mi madre o mi padre. No encontrarás ningún indicio de que haya abusado de los animales cuando era niño o que haya sido socialmente incómodo con mis compañeros. Soy el ciudadano medio sobre el papel, y mi compulsión por matar tiene sus raíces en algo que un científico de datos difícilmente puede explicar.
Al final de su discurso, el joven Sutton abrió la puerta del auto y saltó de la camioneta, dejándome con las siguientes palabras. Realmente debería ponerme en marcha, no estoy seguro de querer quedarme para ver lo que sucede después. Continúe hasta llegar al lago, agente. Todo termina ahí. Así que eso es lo que hice, a pesar de lo conmocionado que estaba. Seguí adelante, mi mente acelerada pero también un poco entumecida. Supongo que en ese momento ya no sabía qué esperar y, en todo caso, eso me dio la ventaja de aceptar cualquier cosa que se me presentara. El lago estaba tranquilo e inquietante, una suave niebla jugaba en la superficie del agua. Los árboles del bosque se congregaban alrededor de la orilla en lúgubre asistencia. Sus altas sombras se movían en el suelo bajo mis pies, mientras caminaba con el cuerpo sin vida de Sutton en mis brazos. Había dejado las sábanas atrás y era difícil apartar la mirada de la mitad restante del rostro del hombre que había causado tanta devastación en estos mismos bosques. Al llegar a la orilla, dejé que su cuerpo cayera en la parte menos profunda del agua, provocando ondas a través del lago. Retrocedí algunos pasos, alejándome del cuerpo, esperando. Algunos emergieron del bosque, otros surgieron del agua. Eran demasiados para contarlos, aunque llegué al número 17 antes de rendirme por completo. Todos eran hermosos y jóvenes, vestidos con una variedad de modas que reflejaban las tendencias de su época. Los ojos azules brillaron en el crepúsculo, algunos con lágrimas, otros con venganza. Las víctimas de Richard Sutton se acercaron a su cuerpo, algunas le dieron patadas, otras gritaron. El espíritu de Katie Ryder, la que se parecía tanto a Camilla que la reconocí de inmediato, escupió directamente en lo que quedaba de la boca abierta y sin lengua de Sutton. Le quité la lengua, ¿sabes? Me dijo Katie, sonriendo. Él había conducido hasta aquí con su última víctima justo antes de que tú y Camilla llegaran. Ella era mucho más joven que el resto de nosotros, solo 11 años. Cuando la mató, nuestra ira mutua se convirtió en una fuerza que nos ayudó a impregnar el mundo físico, y le arranqué esa lengua de su cara enferma. La víctima más joven apareció junto a Katie, con los ojos suplicando. Por favor, señor Feber, encuentre el cobertizo. Mi cuerpo todavía está ahí y mis padres necesitan saberlo. Por supuesto, murmuré, luego más fuerte, todos ustedes. Encontraré cada uno de sus expedientes sin resolver y me aseguraré de que el mundo sepa la verdad sobre sus muertes. Muchas mujeres me sonrieron, otras asintieron con agradecimiento. A mi lado, escuché pasos y me giré para encontrar a Camilla saliendo del bosque con una chica que se parecía a su hermana menor. Joder, te tomó bastante tiempo, se rió Camilla, corriendo hacia mí para besarme. Eres mucho más elocuente en tus cartas, ¿sabes? Bromeé, envolviéndola en un fuerte abrazo. Esta es mi madre, Leanne. Camilla se apartó para tomar a la joven de la mano. Encantado de conocerte, asentí, sintiendo la familiar punzada de ansiedad que siempre acompañaba a ver a un suegro, y sacudiendo la cabeza ante lo absurdo de ese sentimiento dadas las circunstancias actuales. Leanne Somerson me dedicó una sonrisa tímida mientras me estrechaba la mano, pero no dijo nada y se volvió hacia el cuerpo de Richard Sutton. Las otras chicas retrocedieron y guardaron silencio cuando la primera víctima se acercó al cadáver. La madre de Camilla se inclinó y puso una mano sobre el pecho de Sutton. Nunca te perdonaré, pero ahora puedo olvidarte. Tan pronto como lo dijo, el cielo sobre el bosque explotó en un resplandor púrpura brillante, el mismo tinte de color que me había salvado y curado de las sanguijuelas. Las víctimas de Richard Sutton lo miraron fijamente. Algunos reían, otros sonreían. Muchos lloraron lágrimas de alivio. Uno por uno, flotaron hacia el cielo, dejando que las llamas púrpuras los envolvieran en la eternidad. La madre de Camilla fue la última en irse. Después de ella, el brillo comenzó a desvanecerse hasta transformarse en una hermosa puesta de sol púrpura de otro mundo. No puedo ir hasta que limpies mi nombre, sonó una voz familiar desde el bosque detrás de nosotros. Me volví y vi a Henry Briarwood observándonos a Camilla y a mí desde la distancia. Reabriré el caso tan pronto como pueda, le prometí, sintiendo la culpa total de haberle costado a un hombre inocente no solo su libertad sino también su vida. Lo siento mucho. Briarwood me asintió brevemente antes de desaparecer de nuevo en el bosque. Realmente lo arruiné, le dije a Camilla mientras caminábamos de regreso a la camioneta. Nadie es perfecto, Paulie. Hiciste lo mejor que pudiste, escuché la voz de mi tío sonar a través del bosque. Me detuve en seco, mirando los árboles oscuros a ambos lados de mí. ¿Se enteró que? Le pregunté a Camilla, que seguía caminando delante de mí. ¿Escuchar qué? Ella me lanzó una mirada inquisitiva.
Nada, dije, sacudiendo la cabeza y sonriendo mientras seguía a mi esposa fuera del bosque.